Protocolos para colecta, embalaje y envío de muestras de materia fecal, muestras de sangre y muestras cutáneas en caninos. El grupo lo conforman María del Carmen Galvis, Valentina Gudelo, Luisa Duarte, Eduard Salas y Diego Benjumea, estudiantes de especialización en el Laboratorio Clínico Veterinario de la UTCA. Los protocolos para muestra de materia fecal que se describirán son importantes desarrollarlos para asegurar calidad y seguridad en el procesamiento. Colecta. Las muestras se toman directamente del recto del paciente para evitar contaminación, tomándola lo más asépticamente posible. La herramienta usada es una cucharilla rectal que se introduce por el ano hacia el recto, realizando movimientos delicados hacia adentro y afuera para sacar la muestra. De no ser posible usarla, se toma del suelo tratando de coger lo más superficial de las heces y sabiendo que es una muestra fresca. La cantidad recomendada es de aproximadamente 5 gramos. Embalaje. Se debe utilizar un recipiente hermético como tubos de muestras para heces o un frasco recolector de coprológico. En caso de tener varias muestras, se deben empacar en recipientes individuales e introducirlas en bolsas herméticas. Envío. La muestra debe contener la información del paciente como nombre, raza, sexo, edad, hora de toma de la muestra, médico remitente y tutor del paciente. Lo ideal es asegurar que la muestra llegue rápido al laboratorio y en buen estado para tratar de que la procesen en el transcurso de 2 horas. De no ser posible, es necesario enviarla en una cava para conservar el frío que contenga en su interior hielos sin que estos contacten directamente el recipiente de la muestra y aislarlos con bloques de icopor. Para obtener una muestra de sangre podemos escoger entre 3 métodos: sistema Vacutainer, jeringa o goteo. Esto ya depende del tamaño del paciente, de su temperamento y además del calibre de su vena. Antes debemos rasurar y hacer una correcta limpieza de la zona donde vamos a realizar la punción. Para el examen se necesita de sangre entera, suero o plasma, teniendo en cuenta que el tubo lila contiene EDTA, perfecto para hemogramas y frotis. El tubo rojo y amarillo no contiene anticoagulantes, lo que lo hace perfecto para pruebas bioquímicas, serológicas y hormonales. El tubo azul contiene citrato de sodio para pruebas de coagulación y el tubo verde contiene heparina para pruebas bioquímicas en plasma. Para la colecta de sangre de la vena cefálica y safena varía únicamente en la posición y en la sujeción del paciente. Vamos a colocar un torniquete para facilitar la fijación y la visualización de la vena. Introducimos la aguja con el bisel hacia arriba y cuando veamos que empieza a fluir la sangre, soltamos el torniquete y esperamos a la cantidad requerida de sangre. La vena yugular se recomienda en perros muy pequeños o cuando se necesitan grandes cantidades de sangre. Con el perro sentado, el auxiliar va a levantarle la cabeza y la va a girar levemente, mientras el operador va a colocar su pulgar izquierdo en el surco yugular, mientras con su mano derecha va a manipular la jeringa con su respectiva aguja. Para un embalaje correcto, el tubo donde se tomó la muestra debe ir marcado con el nombre del paciente. Además, debe ir acompañado por una hoja de remisión donde se especifique la hora y fecha del muestreo, el nombre del tutor, del médico tratante y del paciente, especie, sexo, edad y raza. Además, se deben incluir los datos más importantes de la historia clínica y se debe especificar si el paciente está recibiendo algún tipo de tratamiento y cuánto tiempo lleva recibiéndolo. Se deben tener en cuenta condiciones óptimas de conservación y almacenamiento. Las muestras de sangre deben estar a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados y además deben llegar antes de las 24 horas tras su extracción. También se debe evitar la luz directa, la humedad y las altas temperaturas y además evitar choques entre los tubos y contacto directo con el hielo. Los raspados de piel son claves en la detección de parásitos, ya sean las capas superficiales o profundas de la piel. Por ello están indicados en casos de prurito, descamación o sospecha de parásitos. Los materiales necesarios para realizar este procedimiento son una hoja de bisturí nueva, aceite mineral, una lámina portaobjetos y una lámina cubreobjetos. Lo primero que debemos hacer es aplicar una gota de aceite mineral en la lámina portaobjetos. Seguido de esto debemos impregnar con ese aceite la hoja de bisturí. Es necesario pellizcar suavemente a un lado del área a tratar y hacer el raspado donde se hace el pliegue, ya sea superficial o profundamente. El material recogido después debe homogenizarse con el aceite mineral en la lámina portaobjetos. Finalmente se debe cubrir con una lámina cubreobjetos para evitar que se seque. Es muy importante tener en cuenta si se va a realizar un raspado superficial o profundo. En el caso del raspado profundo se debe hacer hasta que haya un sangrado capilar, como en el caso en que se busque el parásito de Moex. Un tricograma es un examen diagnóstico que nos sirve para evaluar la morfología del pelo del paciente, fase de crecimiento de este, estructura capilar y si existen enfermedades en el pelaje. Para la realización del tricograma se identifican las zonas con lesiones y con unas pinzas hemostáticas se extraen pelos desde la raíz en dirección del crecimiento. Posterior, estos se depositan en una lámina portaobjetos con aceite mineral y se posiciona en una lámina cubreobjetos. Se debe tomar de varias zonas y una cantidad de 100 pelos aproximadamente.
Para su embalaje se posicionan láminas portaobjetos una sobre otra, se aseguran con cinta de enmascarar y se rotulan con los datos del paciente. Se agrupan las láminas en su totalidad y se almacenan en un contenedor plástico hermético. Técnica de la cinta o impronta con cinta adhesiva. Es una técnica que se utiliza para recolectar muestras de una pequeña área o superficies. Los materiales a utilizar son cinta, guantes de látex y lámina portaobjetos. La colecta se basa inicialmente en localizar la zona o el área a evaluar. Se genera una pequeña presión para fijarla y se procede a poner un fragmento de cinta previamente cortado. Se hace una pequeña presión con los dedos y posteriormente se retira y se fija la cinta sobre la lámina portaobjetos. Para el embalaje de la muestra necesitamos el siguiente material: lámina portaobjetos con la muestra, tijeras, plástico de burbujas, toallas de papel, cinta y una caja pequeña. Se procede a envolver cada lámina o láminas en la toalla de papel, fijamos con cinta, ponemos plástico burbuja en la base de la caja, acomodamos las muestras y dejamos otra capa de plástico burbuja. Terminamos sellando la caja con más cinta. Envío de muestra y documento. Cada muestra debe estar claramente etiquetada con la información del paciente. Se debe diligenciar el documento de remisión de muestra con todos los datos del paciente, el nombre de la clínica, el médico que lo solicita, la fecha, la hora, lugar de destino y lugar de toma de muestra. Se debe depositar el documento y la muestra previamente embalada en el sobre manila, sellar y rotular. Finalmente, se debe establecer una buena comunicación con la persona que lo va a transportar, ya que debe estar a temperatura ambiente, sin humedad y libre de luz directa.